Me llamo James Parker. Soy un nuevo recluta aquí en el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. Desde que trabajo aquí, he aprendido que los bosques son un lugar peligroso. Osos, lobos, leones de montaña, son todas las amenazas normales que cualquier visitante tendría en cuenta. Pero hay otras entidades que deambulan por el bosque canino. Son responsables de muchas de las espeluznantes desapariciones sin resolver en los parques nacionales y en Estados Unidos. Yo mismo me he encontrado recientemente con una de esas entidades, pero también he oído historias horribles de encuentros con otras fuerzas malévolas que cazan en los parques nacionales por los rangos de esos otros lugares. Por favor, si usted planea entrar en el bosque, entonces, usted realmente necesita oír esto. Honestamente podría salvar tu vida. Como nosotros, los guardabosques, nos hemos dado cuenta de estos pasos a seguir para asegurarnos de que no termines como los cientos de personas que caen presa cada año cuando visitan los bosques. Empecemos por el principio. Creo y siempre he creído que los bosques son algo hermoso. En cuanto cruzas el límite de la arboleda, eres uno con la naturaleza. Caminas por un mar de verde entrelazado, fluyendo a través de un laberinto de imponentes robles. Es un vasto reino de animales salvajes y paisajes que te dejan sin aliento cada vez que entras en su reino. Pero dejemos algo claro. Tiene un lado muy oscuro, un lado que nadie comprende del todo, ni siquiera nosotros, los guardas de los parques nacionales. De hecho, tenemos un departamento especial que se ocupa de estos lados oscuros de nuestro lugar de trabajo. Se llaman control de riesgos. Nunca los vemos cuando se produce un peligro normal, como el ataque de un oso o la caída de un campista por un acantilado. Pero si un niño desaparece sin dejar rastro, o una familia entera aparece muerta en circunstancias sospechosas, sin duda envían a un representante al parque, sobre todo para que haga de intermediario entre nosotros y la policía. Por lo general, todos oímos en la estación de guardabosques de Wolf Lake: no HQ están encubriendo algo. No sabemos qué exactamente, pero sea lo que sea, están decididos a defender su secreto cueste lo que cueste. Verás, conseguí este trabajo porque mi predecesor era aparentemente demasiado curioso para su propio bien. Su supervisor le había advertido en repetidas ocasiones que mantuviera la cabeza gacha y la boca cerrada, pero al parecer no lo hizo. Y ahora lleva desaparecido 6 meses. La declaración oficial de los controles de Hazard fue que se fue a Virginia, pero todos sabemos que es mentira. Nadie ha sabido de él desde entonces. Sabemos que algo le ha sucedido, y hasta el día de hoy estamos tratando de averiguar lo que pasó antes de mudarse a Wolf Lake. Sabía que el bosque podía ser un lugar desordenado. Sé que es un lugar potencialmente peligroso, y sabes que ves esas historias de miedo en YouTube sobre personas desaparecidas y extrañas escenas del crimen. Pero para ser honesto, siempre supuse que era solo la combinación de la tragedia y la paranoia. Pasan cosas malas, la gente sale herida. Ya sabes cómo es. Es parte de la vida. Desafortunadamente, mucha gente que desaparece lo hace a los pocos minutos de haber sido vista por última vez. Cuando pasan los días y no aparecen sanos y salvos, y las respuestas no son obvias o claras, entonces hacemos lo humano, y nuestra imaginación empieza a rellenar los espacios en blanco por nosotros. Antes de que nos demos cuenta, nos imaginamos a una criatura de Bigfoot arrastrándolos hasta una cueva, después de que se hubieran desviado del camino, cuando en realidad simplemente se cayeron por un estrecho desfiladero en la ladera. Se rompieron un hueso o dos, se quedaron varados, murieron de hambre y se descompusieron en la maleza del bosque, para nunca ser encontrados hasta años después. Entonces el horrible misterio y la leyenda urbana que se contaba no parecen tan horribles ahora. Fue solo una tragedia normal, por sombrío que suene. Pero déjenme decirles que he visto algunas cosas en los últimos 5 meses que sinceramente me hacen exhalar de alivio cuando encontramos un cuerpo con, digamos,
circunstancias más sencillas, sintiéndome casi feliz o aliviado de encontrar un cuerpo con marcas de dientes que obviamente pertenecen a un oso o a algún otro depredador común del bosque. Sé que suena mal, pero es como encontrar un esqueleto con una pierna rota en el fondo de una zanja. Todos peligros normales que la gente como yo puede esperar encontrar si pasa mucho tiempo en el bosque. Pero estos otros escenarios de los que hablo y las entidades que me he visto obligado a encontrar aquí durante mi corto tiempo como guarda forestal en este parque nacional realmente me mantienen despierto por la noche. Como he mencionado, es la naturaleza humana a soplar las cosas fuera de proporción con nuestra imaginación. Es lo que hacemos. Bueno, eso es ciertamente lo que yo hago. De todos modos, la pareja sale y su teléfono no suena durante horas. Obviamente, no es una inocentada. Me quedé sin batería. Mitch conoció a otro tipo y está con él ahora. Es lo que hago. Me ha perjudicado en el pasado. No tengo muchos amigos o conexiones románticas. Y eso es de lo que intenté convencerme durante el primer mes de trabajo, más o menos, de que estaba siendo demasiado dramática y analítica. Sin embargo, después de trabajar aquí casi medio año, ahora sé que hay cosas en el bosque, cosas oscuras y siniestras, cosas que vagan por los árboles con intenciones maléficas, cosas a las que ni siquiera mi imaginación podría hacer justicia. No tengo ni idea de qué son esas cosas, no exactamente, de todos modos, solo me he encontrado con una, y fue durante un brevísimo segundo. No sé realmente lo que vi, pero fuera lo que fuera, tenía un aspecto absolutamente despreciable. Mal el tipo de vibración que usted consigue cuando usted mira una araña del Huntsman, algo que apenas señala a todos los transmisores en su cerebro que le dice conseguir tan lejos de esta cosa como usted puede. Pero estoy aquí para hablar de ello. Gracias a mi formación de Phil, que es mi supervisor, yo sabía qué hacer para mantenerse con vida. Desafortunadamente, no mucha gente lo sabe. Así que mientras sé que cada día cientos de personas vienen a través de estos bosques y tener experiencias maravillosas, hacer recuerdos con la familia y amigos para toda la vida, sé que de vez en cuando habrá alguien que llama la atención de estas entidades torva cuando están vagando por el bosque para cazar. Si no saben qué hacer, no tienen ninguna posibilidad. ¿Por qué no se lo decimos a los visitantes del parque? No podemos decírselo a los campistas. El control de peligros prohíbe hablar de tales acontecimientos, y no quiero acabar como el pequeño Billy, hablar demasiado y encontrarme perdido. Pero al mismo tiempo, la culpa me molesta. Así que ya no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo la gente se convierte en corderos. Por favor, escucha mi historia. Te dará una buena idea de lo que tenemos que hacer los guardabosques para mantener a salvo a la gente. Y también será una clave para ayudarte a sobrevivir si alguna vez vienes aquí. Voy a hablarte de mis primeros meses aquí y de lo que he visto. También hablaré del retiro de formación en Alaska, al que he asistido recientemente con Phil. Allí conocimos a otros guardabosques e intercambiamos historias sobre las horribles entidades de cada uno de nuestros parques. Sinceramente, nos sorprendió saber que no era solo Pata de Lobo quien tenía una presencia de control de peligros. Créanme cuando digo que no sé de quién era la peor cola, así que dejaré que cada uno de ustedes decida por sí mismo. Eres mi historia. Empecé mi carrera aquí en la estación de Parque Nacional y fue asignado al Parque Nacional Wolf Lake, en una base de revisión de rendimiento de 3 meses. Vi el anuncio de trabajo en internet y me di cuenta de que el sueldo era un poco excesivo para lo que yo esperaba para este tipo de puesto. En aquel momento no le di importancia, tenía muy poca experiencia en actividades al aire libre, pero en mi currículum decía que era muy trabajadora y que aprendía rápido, con la esperanza de que eso fuera suficiente. Incluí en mi carta de presentación que no tenía muchos amigos ni familia, que era introvertido y que estar solo en el bosque me vendría bien. También les dije que estaría dispuesta a trasladarme a Wolf Lake. No les contaré demasiado sobre mi traslado, pero en resumen, me dieron el trabajo casi inmediatamente. En retrospectiva, antes de mi fecha de inicio,
asistí a una entrevista cara a cara con una mujer de recursos humanos en una oficina situada a 12 millas de Wolf Lake, que dijo que estaban buscando un guardabosques de reemplazo después de que uno de los veteranos simplemente se levantó y se fue sin decir una palabra. Por aquel entonces no le di mucha importancia, ya que probablemente sea justo suponer que la gente deja el trabajo cuando llega a cierta edad. Es parte de la vida. Sin embargo, me di cuenta de que, en un momento de la conversación, ella pareció meter la pata y dijo algo así como: «Estupendo, ya está todo arreglado. Se lo diré a Mark enseguida. Te hemos contratado. Es el guardabosques jefe, ya sabes. Estará encantado de saber que por fin tenemos un sustituto para ellos». «¿A ellos?», le pregunté. Me miró un poco sorprendida, muy nerviosa, como cuando sorprendes a un gato por la noche. «¿Cómo dice?», musitó. Me reí suavemente, levemente, me burlé y me enfrenté a ella. «Les has dicho un sustituto. Le queda alguien más. De ninguna manera iba a dejar pasar eso. Lo siento. Pensé que lo había dicho. Estoy seguro de que lo hice, ¿no? Dios, ha sido un día largo. Ya sabes cómo es. Realmente podías verla maldiciéndose en su propia cabeza. No, lo siento. Probablemente soy yo. Debo haberte oído mal. Eso es todo». Mentí mientras le sonreía cariñosamente. Sabía exactamente lo que había dicho. ¿Quién más trabajaba en este bosque que hubiera abandonado su puesto? ¿Y por qué no lo había mencionado? ¿Por qué parecía tan nerviosa? Ahora sé por qué estaba tan asustada, pero en aquel momento lo pasé por alto y me olvidé de todo. Me pasó los papeles y me explicó la estructura salarial. El sueldo base era exactamente lo que yo pensaba: 35.000 al año. Lo que hacía que el salario anual fuera tan grande en general era una prima que estaba marcada como plus de peligrosidad, más de 7.000 al mes, además de mi sueldo. Estúpido de mí. Pero no lo cuestioné. Acababa de firmar mi vida, y antes de que me diera cuenta, me estaban dando las llaves de una cabaña situada a solo 1 milla del Parque Nacional Wolf Lake. Me dijeron que me reuniera con un hombre llamado Phil, mañana al mediodía en su torre de vigilancia. Al parecer, Phil era un veterano del Servicio de Parques Nacionales. Sería mi mentor durante los próximos meses. En cuanto salí de la oficina, me dirigí al parque en busca de la cabaña que me habían asignado. Llegué al parque sobre las 08:00 p.m. Mi taxista tuvo la amabilidad de llevarme unos 800 metros dentro del parque hasta una rotonda en el centro de visitantes del parque, justo antes de llegar al primer sendero que se adentra en la arboleda. Recorrí el resto del camino siguiendo las indicaciones que me había dado el encargado del centro de visitantes. No me tomó mucho tiempo llegar allí, y alrededor de las 09:00 p.m. abrí la puerta principal de mi alojamiento en el bosque, entré y encendí el interruptor de la luz principal. Muy acogedora. La cocina y la sala de estar se combinaban en una sola zona, una zona bastante grande. Había una puerta al otro lado de la habitación que daba a mi dormitorio, con cuarto de baño incluido. Yo era un campista feliz, sin juego de palabras. Puse las maletas en la cama y comprobé que los armarios estaban repletos de comida enlatada y pasta. También había filetes y carne congelada en el congelador. No estaba mal. Yo estaba agotado de todo el viaje que había hecho para llegar desde mi antigua casa a Wolf Lake y luego la caminata de 3 millas a mi cabaña desde el centro de visitantes me remató, y yo también tenía un comienzo temprano, así que no perdí el tiempo tratando de relajarse para la noche. Por desgracia, la primera noche mi ansiedad se apoderó de mí y me quedé despierto con un nudo de nervios en el estómago mientras pensaba en mi primer día. No podía dormir. Como ya he dicho, soy bastante introvertido solo, o por así decirlo, hasta que he tenido una historia en el pasado de no hacer grandes primeras impresiones con los compañeros de trabajo. Así que con el tiempo he desarrollado un problema cuando se trata de conocer gente nueva. Me desespera dar una buena impresión
y eso a veces me hace pensar demasiado en cómo hablo y actúo. Parecía un trabajo de ensueño, con un sueldo estupendo y una casa incluida. No quería meter la pata. Me encontré paseando por mi cabina ensayando las posibles conversaciones que podría tener conmigo en este relleno con el que voy a trabajar durante los próximos 3 meses. Después de agotar las tablas del suelo, decidí que necesitaba ocupar mi mente. Así que cogí un periódico al azar de la enorme pila de viejos tabloides y revistas que había dejado la anterior residencia. Siempre me ha gustado poner a prueba mi mente y validar mis conocimientos haciendo pruebas en línea o crucigramas, sudokus y cosas así. Así que decidí que una sopa de letras o un crucigrama me ayudarían a despejar la mente, calmar los nervios y conciliar el sueño. El periódico que elegí estaba en el número 10 de la gran pila de 50 periódicos sensacionalistas. Tenía fecha del 4 de febrero de 2004. La portada hablaba de la victoria de los Patriots de Nueva Inglaterra por 32-29 sobre los Panthers de Carolina en la Super Bowl 38. Mientras pasaba las páginas para llegar a las de los concursos, algo más me llamó la atención. Un titular: Los chicos siguen desaparecidos. Las autoridades desconcertadas. Es propio de la naturaleza humana que los titulares más horripilantes con los que nos topamos sean los que te hacen seguir leyendo. Todos lo admitimos. Creo que tenemos curiosidad por el lado oscuro de la vida. Así que seguí leyendo. En las 2 primeras frases sentí que mi corazón empezaba a acelerarse al leer dónde había desaparecido el chico. Fue en un parque nacional. Este parque nacional. Si esta historia no había captado toda mi atención antes, y sin duda lo hizo ahora, seguí leyendo. El chico había desaparecido del lago Wolf en circunstancias muy sospechosas y llevaba 6 semanas desaparecido. Tomé nota de la fecha del suceso y escudriñé rápidamente los periódicos restantes en busca de una fecha que coincidiera con el tiempo que rodeó la desaparición. Conseguí encontrar uno. Desaparece un niño de un parque nacional. Despliegan un equipo de búsqueda. Tragué saliva y me armé de valor, sacando de mi bolsa de viaje una pequeña petaca de whisky plateada que mi padre me había comprado por mi 18º cumpleaños hacía 10 años. Siempre solía tener la petaca cerca para ocasiones puntuales, como para calmar los nervios después de un pequeño accidente de coche, o para hacer frente a mi madre cuando se ponía como una cabra, como solía decir él. Era el último miembro vivo de mi familia inmediata, después de que mi hermano muriera a los 17 años y mi madre falleciera de leucemia a los 58 años. Falleció de un ataque al corazón 3 semanas antes de que yo solicitara este puesto. Mucha gente dirá probablemente que me presento por mi dolor. Diablos, puede que lo esté. Pero no tenía nada por lo que quedarme en Atlanta. Y creo que salir a los enormes y hermosos bosques y al vasto campo sumergido en un radio de 400 millas de naturaleza, sin duda haría que mis problemas parecieran mucho menores de lo que eran. Sonreí para mis adentros, mientras la petaca con la imagen de mi padre dándomela desencadenaba más recuerdos entrañables que tenía de mi familia y que compartimos antes de su fallecimiento. Solo pasaron unos segundos antes de que la sonrisa desapareciera de mi rostro, cuando el recuerdo de lo que estaba viendo en el periódico volvió a mi mente consciente. Volví a mirar la noticia. La leí mentalmente. Los detalles de la historia eran que el 17 de diciembre de 2003, la familia Waldron hizo un viaje a Denver, Colorado, para pasar las Navidades con unos parientes. El día 20 hicieron un viaje de 34 millas al Parque Nacional Wolf Lake. Habían planeado un viaje de 3 días, un día de excursión en un campamento de un día y un día de excursión de regreso. Al parecer, el primer día había ido bien, pero el día en el campamento había sido extraño, según las declaraciones de algunos testigos. Bueno, debería decir más bien que las noches habían sido extrañas, ya que al parecer, Danny, el chico que desapareció, se había quejado varias veces a su grupo de que había visto a un hombre en el bosque,
un hombre al que describió como el hombre que susurraba. La madre, Jennifer Waldron, había dicho a las autoridades que su hijo había entrado llorando en su tienda en mitad de la noche, explicando que un hombre estaba de pie en la línea de árboles, haciéndole señas para que se adentrara en ellos. Y cuando le gritó que se fuera, el hombre le había hecho señas para que se callara poniéndose el dedo en los labios. Danny también afirmó a su madre que el hombre le susurraba que tenía caramelos intentando atraer a Danny al bosque. Los padres creyeron que su hijo estaba teniendo una pesadilla, algo a lo que, para ser justos, era propenso. No obstante, su padre, Derek, y sus tíos Barry y Steve recorrieron el perímetro del lugar para asegurarse de que la persona no estaba acechando a sus hijos. Pero sobre todo, era una forma de calmar a Danny. Danny pareció relajarse cuando el rastreo de la zona no dio señales ni pruebas de que hubiera alguien allí. Sin embargo, al tercer día, el grupo comenzó a caminar de regreso a la ubicación de los coches. Alrededor de las 03:00 p.m., estaban caminando más allá de un río a lo largo de un sendero más pintoresco, pero menos utilizado. Estaban a unas 23 millas de su destino y llevaban caminando más de 3 horas, recorriendo 12 millas. Danny se quedó atrás cuando el grupo dobló una esquina. Cuando se dieron cuenta de que no les había seguido al doblar la curva y ya no estaba a la vista, volvieron a buscarle y descubrieron que se había desvanecido por completo. Supusieron que se había caído al río que corría junto al sendero y llamaron inmediatamente a los guardas forestales. La parte del sendero por la que la familia estaba caminando en ese momento tenía unos 4 metros de ancho y se encontraba aproximadamente a mitad de camino del gran terraplén. Sin embargo, la pendiente ascendía unos 3 metros hasta llegar a un claro. En la cima de la colina había una zona cubierta de hierba de unos 300 metros, que servía de entrada a una gran parte del bosque. La familia supuso que el terraplén que conducía a la zona boscosa era demasiado alto para que su hijo lo escalara, por lo que la explicación más plausible era que resbaló en el terraplén y cayó al agua. Los guardabosques cerraron el río en un cuello de botella cercano, así que si Danny caía al agua, no sería arrastrado demasiado río abajo. Pero, por desgracia, en el rastreo del agua no se encontró al niño desaparecido. Al tomar declaración a la familia, el equipo de búsqueda descubrió que era muy extraño que, según nadie del grupo, Danny no pidiera ayuda, no gritara a sus padres ni hiciera ningún ruido en general, como chapotear en el agua. Así que la policía y los guardas llamaron a los perros rastreadores. También llamaron a los perros rastreadores de cadáveres, para consternación de la familia. Los perros recibieron objetos de Danny, como ropa de recambio, y ocurrió algo muy extraño. Siguieron un rastro por la ladera y se adentraron en el bosque, pero no bajaron por la orilla hasta el río. El análisis de la escena mostró que no había huellas de manos o pies en la tierra. Según las pruebas, si Danny hubiera subido por la ladera él solo, sería como si hubiera subido flotando o lo hubieran levantado con una grúa. Otro hallazgo extraño fue el hecho de que estos perros rastrearon el olor de Danny a un lugar 34 millas en el bosque desde el lugar que fue visto por última vez. Esto no tiene ningún sentido, ya que la familia declaró que Danny caminaba despacio, de ahí que se quedara atrás. Pero incluso con eso en mente, un niño de 6 años nunca habría sido capaz de viajar más de 30 millas en poco más de 90 minutos a pie. No es posible. Rastrearon a Danny hasta un claro en el bosque. En este punto, estos perros rastreadores supuestamente se tumbaron y empezaron a lloriquear. Se trataba de 2 perros rastreadores altamente adiestrados, y los adiestradores de la unidad canina lo encontraron extremadamente extraño y fuera de lo normal. Mi imaginación no pudo evitar construir mi interpretación del hombre susurrante, que Danny había afirmado que había visto una horrible abominación del mal tratando de atraer a jóvenes inocentes desde la cálida seguridad de su campamento familiar hacia el oscuro bosque, solo Dios sabe por qué razón. Me estremecí
al imaginarme al hombre que susurraba, agarrando a Danny por el cuello de la camisa mientras caminaba por el sendero y arrastrándolo violentamente por la colina hasta el bosque antes de que pudiera gritar pidiendo ayuda. Cerré el periódico. Terminé la petaca. La necesitaba. Quería quitarme esas imágenes de la cabeza. Me maldije. Mi madre siempre había sido muy dura conmigo cuando jugaba a videojuegos violentos o veía películas de miedo. Supuse que quería arruinar mi infancia, pero al cabo de unos años me di cuenta de que tenía una imaginación hiperactiva. No soy un gato asustadizo. Simplemente tengo una imaginación que se desboca y a veces me cuesta quitarme las imágenes de la cabeza. Danny y el hombre que susurraba no salían de mi mente. Traté de romper mi tren de pensamiento y empecé a poner mi ropa para mañana y trató de ver algo de televisión en la cama. La cabaña tenía esposa, así que conecté mi Fire Stick y vi Netflix Making a Murderer, ya que necesitaba algo más para ocupar mi mente. Mientras estaba tumbado, mi mente se tranquilizó y sentí que me dejaba llevar por el sonido de la televisión de fondo. Danny Waldron caminaba por el sendero de tierra, cuidándose las piernas doloridas con ambas manos. Mientras veía a su familia doblar la esquina ante él, oyó un susurro. Daddy Boy me miró a su alrededor. «Ven a jugar conmigo, papi». A Danny se le erizó la piel. Los pelos del cuello y los brazos se le erizaron. Hay caramelos y todo tipo de golosinas maravillosas. Los susurros continuaron. Danny puso el dolor en sus espinillas y muslos a la parte posterior de su mente y se apresuró a la curva de la pista para alcanzar la seguridad de la compañía de sus padres. «Danny, ¿a dónde vas?», siseó la voz. Danny dobló la esquina a toda prisa, suspirando de alivio. Pero, para su horror, sus padres ya no estaban. Descubrió que ya no estaba en el sendero que bordeaba el hermoso río. Y sus padres no estaban. Estaban apiñados con una sonrisa, esperando a que se reuniera con el grupo. Él, en cambio, estaba a 100 metros del denso bosque. Miró hacia adelante, hacia la línea de árboles. Podía distinguir su forma entre los árboles mirándole fijamente. Era humanoide, alto, delgado, masculino. La figura dio un pequeño paso adelante hacia el linde del bosque. Danny pudo verle la cara. Estaba sonriendo, la sonrisa tan dolorosamente amplia, los ojos salvajes, enormes, y las pupilas tan dilatadas. Danny gritó por su madre, gritó muy fuerte. La figura levantó el brazo. El brazo era como un tentáculo, y la mano tenía dedos obscenamente largos, con uñas afiladas y crecidas. La mano se acercó a su cara, y la figura colocó el lado de su dedo índice derecho sobre sus labios. La media sonrisa siniestra había desaparecido, y con un agudo «shh», los gritos y llantos de Danny se silenciaron. Él no podía hacer un sonido. Él lanza su visión alrededor y entra en pánico. Ve a su familia en el camino de abajo. Le están buscando. Se vuelve y grita para que le ayuden. Intenta gritar «Estoy aquí arriba». Pero ya es demasiado tarde, porque Danny se mira el estómago y ve los dedos largos y afilados de la figura deslizándose silenciosamente alrededor de su torso. Se da la vuelta para ver la oscuridad del bosque penetrada solo por el largo brazo extendido de la figura de pie entre los árboles. El blanco de los ojos salvajes de la figura es increíblemente visible en la oscuridad. Están abiertos de par en par, dolorosamente expandidos en un grito salvaje de excitación. Danny está aterrorizado. Siente que la orina se le escapa y se le derrama por el muslo. Danny gritó tan fuerte por su mamá que podía sentir las células de la sangre en su cabeza temblar a punto de estallar. Sin embargo, no emitía ningún sonido por más que lo intentaba. La mano se cerró de golpe y apretó su cuerpo con fuerza. El brazo se retiró antes de que Danny pudiera echar un último vistazo a su madre y a su padre. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, lo estaban arrastrando hacia el bosque. Se movía por la dura tierra y hacia los árboles a un ritmo que no podía creer.
Parecía haber sido arrastrado por el suelo implacable durante mucho tiempo. Logró incorporarse mientras se movía, miró hacia arriba y pudo ver la figura a lo lejos parada en el claro. Se estaba acercando mucho. Los ojos de Dance se abrieron de par en par. Cada metro que se interponía entre él y la figura se reducía, y al mismo tiempo se hacía una mejor idea de la figura que lo arrastraba hacia el claro. Lo que vio le horrorizó hasta el alma. La figura era oscura, casi completamente negra. El único otro color de su forma era el blanco, el color de sus ojos muy abiertos y de su sonrisa dolorosamente estirada que mostraba sus enormes dientes apretados. La figura no movía ni un músculo. Casi parecía un dibujo al pastel inmóvil en medio del bosque, tan antinatural y completamente fuera de lugar en este mundo. Sus pupilas estaban completamente fijas en su presa, que se acercaba rápidamente. Danny gritó. El sonido salió volando junto con los pájaros y la fauna de los árboles cercanos. Cuando estaba a 3 metros de la figura, Danny cerró los ojos aterrorizado. 9 feet 8 efter 10. Sotetefte. La figura empezó a reírse con excitación. Su mano libre se abrió bruscamente, mostrando sus afilados dedos. Danny gimió por su madre. Un pie. La forma oscura cobró vida y soltó una horrible carcajada cuando Danny cayó en sus garras. Terefte. Danny gritó por su vida. Me incorporé bruscamente en la cama, sudando, jadeando. Mi respiración era rápida, aguda, tartamudeante. Tardé unos segundos en volver a un ritmo tranquilo. Escudriñé la habitación en busca de peligros. No encuentro ninguno. Siento que mi ritmo cardíaco y mi respiración empiezan por fin a estudiarse. Me recuesto sobre la mesita de noche para descubrir que el grito ensordecedor que oigo es, en realidad, mi alarma. Son las 06:00 de la mañana. Tengo que desayunar algo, vestirme y salir para encontrarme con Phil. Se acabó el periódico en la cama, pensé. Salgo de mi cabaña y subo por el primer sendero de la ruta que había planeado anoche, a la atalaya de Phil. Si había mantenido un ritmo decente, llegaría a la torre de Phil a la hora de comer. Despejada la ruta prevista, me encontré con que aún estaba conmocionado por mi pesadilla sobre Danny Waldron. Realmente lo estaba. Mientras caminaba, seguí regañándome por pensar demasiado en ello, e intenté decirme que solo tenía una imaginación hiperactiva, y que probablemente la tragedia era mucho más simple de lo que sugerían las pruebas. A pesar de castigarme por obsesionarme con su caso de hace 17 años, fue lo único que pensé durante la caminata. Tal vez Danny tuvo una pesadilla, y de hecho no vio a un hombre. Después de todo, la familia no encontró ninguna señal de un intruso en el campamento. Quizás se cayó al agua, y la corriente lo arrastró antes de que pudiera gritar pidiendo ayuda. Tal vez pasó el punto de corte antes de que los Rangers pudieran cerrar el río. Quizá los perros rastreadores no tuvieron un buen día. Al fin y al cabo, son animales, no máquinas. Durante las horas siguientes, hice todo lo posible por racionalizar los acontecimientos que rodearon la desaparición de Danny Waldron en 2003 para no asustarme mientras avanzaba por el denso bosque. Cuanto más me adentraba en el bosque, más pequeña sentía que no era más que una molécula en un gigantesco océano de tierra y bosque. Me sentía muy vulnerable, fuera de lugar, como un visitante indeseado en casa ajena. Me costó mucho deshacerme de esa sensación. Mantuve el ritmo previsto y llegué al claro que rodeaba la torre de vigilancia de Phil alrededor de las 12:45 p.m. Él debió verme desde su posición estratégica acercándose al claro, porque ya había salido de la torre y bajaba las escaleras. Él y yo compartimos una cálida sonrisa de saludo cuando nos miramos a los ojos. Me hizo un gesto amistoso y sarcástico con la mano para reconocer el largo camino que acababa de recorrer a pie. El gesto que le devolví con la mano fue más bien un gesto de cansancio hacia arriba. Bill previó que yo estaría agotado por la larga caminata en pendiente hasta su torre y me ofreció su termo de zumo de naranja recién exprimido.
Con gratitud me llené las botas y la boca con el ácido cítrico. Me sentó muy bien en mi seco paladar. Me contuve y no me bebí todo el frasco. Limpié el borde, se lo devolví a Phil y le di las gracias por la bebida. Me invitó a subir a su torre para que nos conociéramos mejor y me hablara de nuestras tareas y deberes mientras trabajáramos juntos. Mientras subíamos los escalones, divisé el todoterreno al pie de la torre. Phil me vio cronometrarlo. Se rió un poco incómodo y sintió la necesidad de explicarse. Sí, es una cría. Lo siento, James. Habría ido a buscarte esta mañana, pero me llamaron de urgencia. Casi sentí un momento de empatía con Phil. Creo que compartíamos una pizca de nervios cuando se trataba de dar una buena impresión. Me di cuenta de que no quería que pensara que acababa de llegar hasta aquí, mientras él estaba sentado en su culo con el ATV fuera. Está bien, Phil, no te preocupes. Tengo que acostumbrarme a estas largas caminatas si quiero llegar hasta aquí, ¿no? De todos modos, ¿cuál era la emergencia? Sonrió satisfecho, sabiendo que yo no tenía ningún mal presentimiento. No te preocupes, te llevaré a tu camarote esta noche, dijo de forma prometedora. Phil pareció tomarse un momento antes de responder a mi pregunta sobre la emergencia de aquella mañana. Matsif intentaba poner todas las piezas delante de él antes de explicármelo. Suspiró suavemente antes de hablar. Esta familia había estado acampando en mi zona, a unas 18 millas de aquí. Los he estado controlando todos los días. Ayer por la mañana me dirigí hacia allí y algo estaba definitivamente, sus manos hicieron un gesto como si hicieran malabares con un trío de pelotas de tenis invisibles, como si trataran de encontrar una palabra apropiada. Off. Sí, fuera. No sé cómo decirlo. ¿Qué aspecto tiene off?, pregunté. Todos parecían un poco asustados. Me preguntaban si sabía de alguna otra persona acampando en la zona, o si yo o alguno de los otros guardabosques había venido a comprobar su campamento la noche anterior. Sí, claro. ¿Por qué querían saber eso? La historia sensacionalista de Danny Waldron viendo a un hombre y la noche flash en mi mente alimenta mi pregunta. No lo sé. Pregunté, pero me dijeron que no importaba. No me entrometí. Probablemente debería haberlo hecho. Ese último comentario no sonó bien. Vale, ¿qué ha pasado esta mañana? ¿Cuál era la emergencia? Se fueron. ¿Se fueron? El campamento sigue ahí. Se llevaron sus pertenencias, el equipo de cocina, la carpa, lo que quedaba de ella. Me congelé en el escalón en el que estaba, deteniendo mi ascenso hacia la puerta de su torre. Jesús, ¿sabes lo que ha pasado? No tengo la menor idea, hijo. Me dirigí allí esta mañana alrededor de las 8 a.m. Llegué allí alrededor de las 8:30. Supe de inmediato que algo andaba mal, pero muy, muy mal. Me quedé allí en silencio para asegurarme de no interrumpir su discurso. Continuó. Las 2 mañanas anteriores me había dirigido allí. Estaban todos alrededor de la estufa, cocinando el desayuno mientras los niños correteaban. Si no me hubieran pasado por la cabeza las horribles imágenes de los hombres que susurraban en el bosque y masacraban a la familia mientras dormía, entonces tal vez me habría reído del comentario de Phil. Asentí con la cabeza y le di una sutil señal verbal para animarle a continuar. Pero cuando llegué ayer, los adultos estaban fuera, pero los niños seguían durmiendo en la tienda y el adulto parecía agotado, retraído, como si no hubiera dormido bien por la noche. Su tono de voz parecía derrotado, o bien tenía la sensación de no haber hecho suficientes preguntas la mañana anterior a las desapariciones, o tal vez se trata de un hecho habitual que ha pasado factura a este veterano empleado. La mujer de la oficina central, me había dicho Phil, era un veterano aquí en el Servicio de Parques Nacionales, 22 años. También era empleado cuando Danny Waldron desapareció. No podía dejar de imaginar qué más había visto Phil en su tiempo, aquí en Wolf Lake. Mi atención volvió a él mientras continuaba su historia. Esta mañana, sin embargo, me levanté y vi la tienda desde la línea de árboles. Jesús, hombre. Estaba abierta de par en par
y la arrastraba un poco hacia un lado, como si algo la hubiera rasgado y arrastrado algo con violencia. Mi imaginación seguía atormentándome mientras nos dirigíamos a su torre. Tuve la tentación de abofetearme, de recomponerme, pero me resistí. No quería parecer una loca. Tomé asiento en el sofá mientras Phil me servía una taza de café recién hecho, mientras él se servía una también y tomaba asiento en su sillón frente a mí. El ojo desgarrado se me clavó como con un cuchillo. Es difícil de decir. Los sheriffs y algunos de sus agentes están revisando el lugar en busca de la familia y de pruebas. Si no fuera por ti, estaría con ellos ahora. No conocía a Phil lo suficiente como para saber si estaba bromeando o si realmente me veía como un inconveniente. Por lo que había visto, era un tipo decente, así que aposté. Un poco de sarcasmo, humor, no gracias, Phil. Es bueno saber que ya soy una carga. No quise decir eso, hijo. Diablos. ¿Crees que quiero estar de rodillas en la tierra buscando un cadáver o algo así? No, créeme, James. Es un placer estar aquí. Encontrarme contigo en su lugar. Bueno, quizás es un poco pronto para pensar que están muertos, ¿no crees? No le estaba dejando salirse con la suya, con esa elección de frase. Sé que lo están, James. Confía en mí, hijo. Sentí que se me contorsionaba la cara, mientras mis ojos parpadeaban sin control al apreciar la gravedad de la certeza de Phil. ¿Cómo sabes que están muertos? Quizás se fueron de excursión y algún animal intentó entrar en su tienda mientras estaban fuera. Es plausible, ¿no? No sé si realmente lo creo. En retrospectiva, pude ver claramente que Phil era un hombre que había visto muchas cosas oscuras en su casi cuarto de siglo trabajando como guardabosques. Es definitivamente plausible, chico. Probable, aunque no del todo. Pareces muy seguro de esto, Phil. Espero estar equivocado. Realmente lo espero. Pero bueno, digamos que no es la primera vez que pasa algo así. Lo dijo en voz muy baja. No había nadie en kilómetros a la redonda. Me pareció extraño, pero no se lo mencioné. Bueno, sí, puedo imaginarlo. La gente desaparece en el bosque todo el tiempo. Es un lugar peligroso y todo eso. Es fácil perderse, encontrarse con un oso, un lobo o un puma. Félix lanzó un agudo grito a través de sus fosas nasales, mientras se reía suavemente de mi ingenuidad. Hijo mío, he estado en el bosque el tiempo suficiente, específicamente en la luz del lobo, para saber la diferencia entre una persona o un grupo que simplemente se ha perdido, y aquellos que han llamado la atención de algo diabólico. La expresión de Phil, al terminar la frase, me dijo que sabía que había dicho demasiado. Suspiró y sacudió la cabeza, maldiciéndose a sí mismo. Me vino a la mente la interpretación del hombre que susurraba para que me callara. Me la sacudí. ¿Algo diabólico?, pregunté tímidamente. Phil me miró atentamente durante unos segundos, descifrando cómo iba a responder a mi pregunta, cuando de repente su walkie-talkie se activó. Creo que ninguno de los dos lo admitiría, pero sí, nos sacudió. El sonido de otra voz de los Rangers atravesó la intensa y sofocada atmósfera de la torre de vigilancia de Phil. «Hola, Phil, adelante». «Phil, ¿estás ahí, amigo?» Phil sacó su walkie-talkie de la funda de su cinturón mientras mantenía el contacto visual conmigo, como diciéndome que me sentara, escuchara y aprendiera, porque su punto estaba a punto de ser demostrado, y él lo sabía. «Sí, Alan, estoy aquí. ¿Tienes novedades sobre los misterios?» Phil no separó su mirada de la mía, mientras dejaba que los desgarradores detalles fluyeran por la habitación. Encontramos a los adultos y a los niños por ninguna parte. Justo lo que esperábamos. La última frase la dijo con el mismo tono de conejera que no se me escapó. «Están muertos». La intensa mirada de Phil cambió a una más derrotada y suplicante. ¿Ves lo que quiero decir? Ese tipo de mirada seguía dirigiéndose directamente a mí. «Sí, mucho. ¿Estás solo...?» Por primera vez, Phil rompió el contacto visual conmigo
para mirar hacia la puerta de su habitación. «Sí, 2 minutos. Alan, lo siento, tengo que cogerlo», exclamó rápidamente antes de añadir: «Oye, hazme un favor y prepara más cafés. Whiskies irlandeses bajo el fregadero». Guiñó un ojo al decir esto, obviamente tratando de aligerar el ambiente. Naye asintió con la cabeza y sonrió cálidamente antes de animarle a coger la llamada. Había dejado claro su punto de vista y claramente decidió que yo ya había oído suficiente para mi primer día. Mientras ponía la jarra de café y la leche pasteurizada, junto con la botella grande de Jameson en la encimera, pude oír a Phil y Alan hablando por la radio en el dormitorio de su torre. Apreté el botón de ebullición de la tetera para crear algo de ruido de fondo y poder cruzar sigilosamente la habitación y espiar a través de la puerta sin que me oyeran. Me tapé el pabellón auditivo contra la puerta y me concentré al máximo para poder oír las dos partes del diálogo. Estaba claro que me había perdido gran parte de la conversación, pero lo que oí iba en la línea de Jesús. ¿Qué hizo la policía esta vez? No demasiado, pero tienen una teoría discutida con ese trajeado de Richard, el tipo que envía el cuartel general cada vez que nos pasa algo así. Me dijo que cualquier cosa que tuviera que decir a la policía tenía que pasar por él. Es un capullo. Sí, súper idiota. ¿Quieren hablar conmigo? Sí. Richard se dirige a tu torre sobre las 4 para tomarte declaración. Maldita sea. Tengo al chico nuevo aquí y a James, un buen tipo. Lo llevaré al lugar mañana para que se conozcan. Sí, suena bien, pero Richard dice que te deshagas de él antes de que llegue. Le dice que el infierno se pagará por el día, pero que puede volver a su cabaña hasta mañana. Pobre chico, acabamos de llegar. ¿Seguro que tienes tiempo de llevarlo a casa en el quad antes de que ese gilipollas llegue a ti? Sí, eso planeo. ¿Cuál es la teoría de la policía? Es el mismo motivo que los últimos 3, así que la policía cree que es un asesino en serie. Y he aquí que Richard quiere que lo respaldemos. Por Dios. Así que los adultos se muestran de nuevo. Sí, Higgins y yo nos recuperamos en la zona 3. Teníamos a los sheriffs del condado con nosotros y a los perros. Los perros se volvieron locos cada vez que intentamos que siguieran el rastro de los niños, pero cuando levantamos la gorra de béisbol del padre, los perros se adentraron 5 kilómetros en el bosque. Sí, en este punto estaba tan fascinado y horrorizado a partes iguales que no me di cuenta de que el volumen de las voces era cada vez más alto a medida que la fuente de audio se acercaba a mi tímpano. Los encontramos a todos subidos al árbol. La puerta se abrió y casi me caigo dentro de la habitación. Levanté la vista y aquella intensa mirada de Fields se encontró con la mía por segunda vez aquel día. Levantó las cejas y frunció ligeramente el ceño. «Deja que te detenga ahí, Alan. Ya estamos de vuelta. Solo tengo que llevar a James a casa». Sonreí avergonzado. ¿Listos los cafés? Intenté descaradamente a pesar de la contra, que no tenía nada encima más que una jarra de café cerrada y una botella de whisky. Sin embargo, la tetera estaba hirviendo. Supongo que ahí estaba eso. Phil se rió entre dientes. Sí, eso parece. Mira, chico, han surgido cosas. Estoy seguro de que lo sabes. Dijo ese último comentario con un sarcasmo juguetón. Lo agradecí, me tranquilizó. Creo que entendió por qué era tan entrometido. Yo también lo habría sido. Sí, voy a salir a caminar ahora. Puede que vuelva antes de que anochezca. Phil sacudió la cabeza con una suave sonrisa. Puede que seas una niña entrometida, pero me caes bien. Guarda ese whisky debajo del fregadero antes de que llegue ese gilipollas y cogeré las llaves de mi todoterreno. Le dije. Te llevaré a casa y soy un hombre de palabra. Phil me caía muy bien. Me recordaba a mi padre. Puse el whisky debajo del fregadero y lo puse fuera de la vista. Me aseguré de que Richard no encontrara nada que pudiera meter a Phil en problemas. Recogí mi espalda y me dirigí a la puerta. Phil me siguió al pasar junto a Matt mientras ambos salíamos de la torre. Me dio una palmada en el hombro.
Además, chico, no quiero que andes por aquí solo al anochecer.